Buena tarde, nos encontramos en el sexto Congreso Hippie de Venir Imagen, Constelaciones, Cuerpos y Reciprocidades, organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Filosofía, el Grupo Colegiado, Estudios Críticos sobre la Imagen Contemporánea y la Universidad Provincial de Córdoba desde su Facultad de Arte y Diseño. Mi nombre es Nahuel Sánchez Tolosa, soy artista visual y profesor de la FAD UPC en la ciudad de Córdoba, Argentina. En esta ocasión nos encontramos en el marco de este congreso llevando adelante, bajo el formato de diálogo, un encuentro con dos artistas de Argentina que se encuentran en diferentes territorios en este momento y que van a conversar a partir de los ejes del Congreso de Venir Imagen. Damos la bienvenida entonces a Elena Becerra y Vinilo Matsutake. Vamos a comenzar, ¿cómo les va? Con este diálogo. La idea es que puedan compartirnos sus presentaciones y sus trabajos en relación a los ejes propuestos en este congreso. Vamos a comenzar con Lena, si te parece y estás de acuerdo. Lena Becerra es artista e investigadora argentina. Su práctica se desarrolla a través de la escultura, la instalación y procesos de investigación, explorando lo que llama ecosistemas gestacionales, que abordan ecologías prostéticas, anatomías especulativas y transformaciones materiales. Trabaja con sistemas híbridos que combinan vidrio, metal, silicona y fluidos en circulación, generando entornos que operan entre lo orgánico y lo sintético. Estudió artes visuales en la Universidad Nacional de La Plata y se especializó en New Media, instalación y escultura en la Santa Reparata International School of Art en Florencia y ha exhibido su trabajo en numerosas galerías, museos y fundaciones en Europa, Australia, Asia y América Latina. Bienvenida, Elena. Te escuchamos. Si te Eh, parece, vamos a compartir tu presentación. Hola, muchas gracias por tenerme acá. Gracias, Nau, por la invitación. Y hola, Vinilo. Muy contenta de participar. Me encantó los ejes del Congreso, así que bueno. Traje algunas imágenes de trabajos bastante recientes para contarles un poco de qué se trata mi trabajo, que se sitúa un poco en la construcción de sistemas híbridos, donde materiales como vidrio, silicona, como mencionamos antes, fluidos, generan estas anatomías especulativas y me interesa pensar el cuerpo no como algo cerrado o estable, sino como un sistema en relación atravesado por la tecnología, por la memoria y procesos de transmutación también. Esta obra que ven al principio es del año pasado, se llama Waving Blackness Under the Skin, algo como entretejiendo nidos negros abajo de la piel. Y bueno, acá el cuerpo aparece un poco como superficie porosa, atravesada por capas, pliegues y memorias que lo desbordan. Y explora un poco estos estados intermedios entre la gestación y la descomposición. Trabajé con ciertas piezas encapsuladas, donde materia orgánica, bueno, estaba como forzada a un estado de liminal, digamos, que las van a ver igual más adelante. Bueno, pasamos a la siguiente. Esta se llama XX cartílago colapsado en inglés, pero bueno, voy a decir los nombres en español porque me parece más coherente para hoy. Y bueno, también acá atiendo como lógicas de la infestación, de la simbiosis, donde organismos y sistemas, digamos, técnicos se entrelazan y desestabilizan, digamos, un poco estas jerarquías entre humano y no humano, y también entre lo sintético y lo orgánico, ¿no? Estas instalaciones que ven la anterior y esta y las siguientes, todas tienen motores y tienen como sistemas que están en movimiento constante y se van transformando también a través de lo que es la exposición. O sea, no es lo mismo el primer día al último, sobre todo cuando son exposiciones tal vez de 3 meses. Aparece como el agua estancada, olores. em, las cosas empiezan como también a, digamos, a corroer un poco. Em, Acá, como traje también algunas piezas más de lo escultórico, de esa parte, digamos, de lo que hago, esta es de una serie que se llama Crecimiento Periferal, digamos, en español sería la traducción. Crecimiento periférico sería.
Y aparece un poco también esta idea que laburo bastante de la piel como interfaz y también de ciertas traducciones de lo orgánico a lo sintético y de lo sintético a lo orgánico. Y es una obra en la que el cuerpo se articula como un sistema de fuerzas, de ciertas tensiones. Los soportes también presentan como esta tensión entre frágil, duro. Y es como una estructura que está en constante negociación consigo misma, para mi entender. Y bueno, forman parte de estas morfologías híbridas que vengo explorando. Estoy tratando de ser concisa, por eso voy así como... Pero Perfecto. bueno. Em, Esta es de la última serie que estuve presentando en Buenos Aires. Yo trabajo entre Buenos Aires, Berlín y Australia, Melbourne. Mantengo esas tres relaciones, como mi triángulo ese de las Bermudas. Y bueno, esta fue la última muestra en Buenos Aires, que se llama Coágula. Abordo también como una cosa que está muy presente en mi trabajo de lo alquímico, de la transmutación de la materia. Y bueno, acá es como también un poco el cuerpo como suspendido, la fragmentación y en particular procesos de reconfiguración de la materia, ¿no? Para mí es como un cuerpo que se está constantemente como reinventando a sí mismo, o rearmando. Y traje, las últimas dos diapositivas son de la exposición que estoy presentando ahora, que en Melbourne, que se llama Xenobotany o Xenobotánica. Eh, y es como un trabajo que vengo elaborando hace casi un año y medio, dos, con este espacio y bueno, un desarrollo conceptual bastante amplio porque es como un jardín de criaturas imaginadas, pero también tiene como un lado B, digamos, en el cual exploré cierta trabajo de memoria a través del libro de poemas escrito por mi papá en su cautiverio y en su post-exilio, durante la última dictadura militar en Argentina. Entonces, bueno, tiene como ciertas cosas, digamos, encriptadas y bueno, por ejemplo, estas dos piezas que ven de vidrio tienen un fruto, porque también trabajé con cosas también de acá de Australia, que fue mi casa por mucho tiempo. Tienen un fruto que se llama Banksia, que resiste el fuego, y bueno, ahí yo estuve haciendo experimentaciones con esa materia, en la cual estuve carbonizando y metiendo dentro de vidrio. Fue un proceso bastante largo porque el vidrio o sea, la materia se empieza a combustir cuando la intento encapsular. Entonces es como fuerte también ese proceso de negociación y de poner este organismo híbrido en un estado en el cual no puede continuar su descomposición, pero tampoco su proceso cíclico de lo que nosotros llamamos vida. Este, y bueno, aparecen un montón de morfologías de mi trabajo, estos calados que se traducen a metales, que para mí son como membranas. Esta forma parte de estas series de esculturas que se traducen a la pared o que están sobre patas y bueno. Laburo un montón con el vidrio, que es un material que para mí es incontrolable porque lo es. Yo puedo poner mi intención y mi deseo, pero es como que se moldea a sí mismo, me da formas digamos, aparecen para mí en el proceso y como mi práctica es muy procesual, yo tengo diagramas y eso, pero para mí el proceso es mi parte donde estoy investigando la materia, los conceptos, todo, y bueno. El vidrio me da como posibilidades en ese aspecto como para mí muy mágicas y esto forma parte de nada, mis intentos de ponerlo extremadamente en tensión, suspendido sobre unas patitas súper finitas que lo atraviesan también. Este, no sé si se ve tan bien en la foto, pero bueno, es como que esas patitas lo están apretando hasta casi tocarse. Son súper breves, pero para que sientan también los sonidos de las instalaciones y las circulaciones, digamos, de estos fluidos de los que hablo.
Esta es una obra bastante grande, no la quise spoilear toda, pero tiene, digamos, un cuerpo que está atravesado por estos tubitos por donde circula, digamos, la materia. Ay, me dice que mi internet no es muy buena, así que bueno, voy a ir cerrando por acá, pero básicamente eso, espero que haya sido un buen pantallazo y, ay, no voy a separar. Y no quería extenderme mucho porque también me interesa la conversación, así que eso. Vale, Elena, muchísimas gracias por compartir tu trabajo. Si les parece, vamos a pasar ahora a la presentación de vinilo y luego hacia el final eh, yo tengo preparadas algunas preguntas que me gustaría compartir con ustedes que tienen que ver con el eje que atraviesa el trabajo que ustedes llevan adelante, su práctica artística y quizás alguna pregunta más particular para cada uno, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Lena. Vamos a pasar ahora a presentar a Vinilo Matsutake. Es artista medial, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Creación Multimedia en la Facultad de Arte y Diseño por la Universidad Provincial de Córdoba. Su formación se orienta a la producción y experimentación con lenguajes audiovisuales contemporáneos, con especial interés en la intersección entre arte, tecnología e inteligencia artificial. Se desempeña como docente y desarrolla prácticas como músico, VJ, performer y videoartista, articulando estos lenguajes en experiencias audiovisuales en vivo y piezas experimentales. Su práctica artística investiga los límites de la imagen generada por inteligencia artificial, particularmente a través del uso de modelos de difusión sin instrucción textual. Su trabajo se inscribe en un campo de reflexión que cruza estética, tecnología y pensamiento contemporáneo, explorando nociones como la ancestralidad, la contingencia y las temporalidades no humanas. Bueno, Vinilo, muchísimas gracias por sumarte a este diálogo junto a Elena. Si te parece, damos comienzo a tu presentación. Perfecto. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio también en el Congreso. Estoy muy conforme, muy chocho y muy agradecido. Y bueno, para hacer un breve pantallazo, yo vengo trabajando con inteligencias artificiales más o menos desde el 2023. De un tiempo a esta parte he aprendido que existen como los modelos de inteligencia artificial de código abierto. Eso me hizo como descubrir que existen como metodologías alternativas a el uso de inteligencia artificial del común denominador de las personas, que tiene que ver con una experiencia más privativa, que se saca tokens, que se compra. Y descubrí que se puede montar eso de manera local. Entonces me parecía muy interesante. Al principio intenté con chats y luego me pasó que descubrí que podía hacer imágenes y eso me hizo pegar un salto a ver que hay voces. Y nada, más o menos como que mi práctica artística ronda un poco en experimentar con estos modelos que son de uso local, que son de uso libre, principalmente desde una órbita ecológica, como yo siempre hago como una extrapolación en que mi trabajo es como tener una huerta, pero en una máquina, porque en la realidad hay como un gran entendimiento de que la inteligencia artificial solamente es la que hay habilitada de los modelos clásicos que podríamos decir que existen, que son todos en web. Existen metodologías que son válidas en Windows, que son válidas en sistemas operativos de uso libre como del formato Linux, que se pueden levantar en la comodidad de tu casa. Y eso me empezó a hacer intentar ver hasta dónde podía llegar y llegué a esta experiencia que yo llamo sueño latente. Yo particularmente para el desarrollo de imágenes utilizo una tecnología que es Stable Diffusion, que básicamente genera imágenes en torno a un ruido y recibe un prompt, una indicación, una instrucción humana que deforma la imagen o lleva a un resultado muy concreto. De eso me fui dando cuenta que como mis recursos en mi computadora no tenían como el caudal o el volumen que puede tener una gran empresa o una inteligencia artificial de uso privativo, descubrí que podía ir optimizando la máquina y en ese intentar aprender a optimizar la máquina, me fui desarrollando esquemas. El esquema básico es tener un input, un prompt, entra algo, sale algo. Entonces me fui dando cuenta que había cosas muy comunes que la inteligencia artificial iba desarrollando, entonces empecé a probar sacarle cosas. Y una de esas cosas es quitarle el prompt. Yo lo que hago es no darle indicaciones textuales a la máquina porque lo que me interesa un poco en realidad es eso que no.
que nos sale cuando uno va a buscar el aparato. Normalmente, de hecho, se armó una discusión, un gran revuelo el año pasado cuando ChatGPT sacó su modelo de imitación de imágenes de Estudio Ghibli y salió todo a rondar esta pregunta, ¿no? Como ¿por qué una máquina puede copiar arte? Y me fui dando cuenta que había una consideración muy estricta en que algo que se parezca a algo que consideramos artístico, como puede ser la producción de Estudio Ghibli, al estar asistiendo a un proceso de copia o de plagio o de alteración de la propiedad intelectual, como que eso hizo saltar un montón de alarmas. Entonces yo me empecé a preguntar como si esto no es arte, la copia, ¿qué podría hacerlo? O sea, ¿cómo haces que la máquina haga algo que sea genuinamente original? Y en eso descubrí algo muy interesante, que es que sí o sí todas las máquinas privativas necesitan una indicación textual. Con las máquinas de código abierto vos podés generar información sin tener que dar una indicación más que play. Eh, entonces hice este pequeño esquema en el cual empecé a intentar sacar información y darle información mínima. En eso me di cuenta que lo que se podía lograr es hacer que la máquina vea algo. Normalmente cuando nosotros damos una indicación que tiene que ver con esta experiencia del input prompt, condicionamos a la máquina que entienda algo, porque tiene un modelo que guarda variables. Cuando vos no le indicas eso, lo que sucede es que empieza a navegar y naufragar, que yo utilizo una metáfora de la teoría freudiana de la condensación y el desplazamiento, de cómo funciona el mundo onírico, porque lo que sucede en la máquina es que al no tener una indicación concreta, tiene que naufragar entre todas las cajas de variables que tiene ese modelo cargado, que además se dan en una relación social de producción muy concreta en la que emergen, y eso me llevó a sacar una hipótesis de que es más fácil hacer el cuerpo de una mujer desnuda que un árbol. Entonces me empecé a interesar como cómo llegar a esos resultados que no son los indicados sin tener que partir de una instrucción textual. Y en eso descubrí que podías cargarles imágenes, que podías darle algo para que vea. Sin darle ningún tipo de indicación, la máquina de lo que ve interpreta una suerte como de delirio. Yo digo que es un delirio, pero porque me cierra la categoría, porque no hay una indicación racional detrás de todo eso. El resultado final no responde a ningún orden racional. Vos podés darle una imagen de un árbol y concretamente es más probable que si no tiene instrucción textual, intente naufragar hacia una figura humana. Mi experiencia me ha llevado que tiende a ser feminizado. em, entonces empecé a trabajar con información más rota y empecé a conseguir material en video y empezar a hacer lo que lo vea, eh, y empezar a sacar estos resultados como una forma de pantallazo de lo que ve la máquina. Si pasamos más adelante, estos primeros experimentos que yo llamo de sueño latente, por ejemplo, arriba yo arranqué con un boceto, con un garabato libre en Photoshop, en digital. Saqué esa imagen y después la pasé por la máquina 4 veces, sin darle ningún tipo de instrucción más que la imagen. Y los resultados que fueron saliendo son estas 4 imágenes que yo llamo manchas, porque además tienen como un gesto ahí medio recursivo con la psicología y el test de Rorschach que me gustaba mucho. Y eso me llevó a intentar darle menos información de imagen y trabajar con palabras más reducidas. De eso salió esta serie de 4 que están abajo, que son lo que yo llamo cuerpo pareidólico. La pareidolia es un efecto óptico que se sucede cuando uno ve cosas muy apiladas y empieza a encontrarle formas, como que nuestro cerebro tiende a encontrar esas formas. Eso me llevó a concluir de que la máquina por sí sola no tiene las instrucciones de lo que nosotros llamamos forma, sino que ve como una nube de gases de datos que va reduciendo ruido. De ahí salen estas otras dos fotos que son autorretratos y retratos que hice, que son las que están al lado, de mí y de mi compañera, que las atesoro mucho porque la realidad es que las fotos originales no responden, están re lejos de esa imagen original. Esta imagen renderizada, un retrorayo. Em, y me empezó como a dar como mucha curiosidad cómo es que la máquina llegaba a estos resultados. Hice pruebas con personas también. Dije como, che, ¿vos te parece que esto está pintado? Intentar encontrar esas conexiones. Y mucha gente me decía, esto parece arte abstracto. Yo dije, bueno, ¿qué pasa cuando a la máquina le pedís arte abstracto? Tiende a buscar en lo que entiende en su caja de variables qué es un arte abstracto. No puede inventarla por cero. Eso me llevó a concluir de que si la máquina tuviera que abstraerse lo más que puede, no tiene que tener ningún tipo de instrucciones. Si seguimos un poquito más.
Entonces empecé a buscar directamente darle muchas imágenes y sacárselas y empezar a pedirle que haga lo último que vio. Entonces fueron saliendo estos pequeños, estas fotos. En la primera le fui dando cráneos, le di cráneos de animales en el desierto. Después le di muchos jardines, después le di de comer paisajes, que son estos últimos dos, y empezó a generar este tipo de cosas por sí sola. Eh, entonces empecé a darme cuenta que lo podía condicionar al aparato, ¿no? Como que yo podía entrar dentro de esa caja negra, sugestionarla con algo y que lo que me terminaba devolviendo era muy más o menos similar sin tener que darle una instrucción textual, simplemente con las imágenes que yo ya venía viendo. De acá salieron, bueno, estas son unas pequeñas obras que yo tengo guardadas para, la más grandota está hecha para un disco de una banda, la segunda, que es esta muchacha en blanco, tiene una particularidad que es que yo cuando no tenía la máquina optimizada, se me colgó, explotó la máquina y me tiró un pantallazo azul. Y cuando volví a abrir el programa, tenía guardado ese archivo y me pareció súper flashero que haya guardado esta información, siento que se colgó. Yo lo que veo es que intentó llegar a un estado de duplicar la forma de lo que yo le había mandado, que lo superó. Y eso se da estrictamente por los recursos que yo tengo y generó a la imagen hasta donde pudo, que es esta imagen azul con la persona blanca en el medio. La foto grande son un montón de ropas apiladas, es una foto de ropas apiladas. Y la siguiente foto es un collage que yo hice originalmente con flores pegadas rápidamente en digital y pasado por encima. Estas son partes de un trabajo que hice. Estas son las semillas iniciales. Esto vendría a ser como eh, cuando la máquina ve algo, es lo primero que ve, es esto. Eh, no busca formas ni nada, sino que retiene los colores principales y el fondo. Particularmente esto se da que son fotos de unas medusas que yo hice. Y resultó que lo que la información que más retenía era el color. Entonces empecé a darme cuenta que podías mandar la información de color estrictamente y no iba a ser la forma original de la foto que vos le mandabas, sino que iba a intentar expresar eso que veía de otra manera. Al no tener, al ser como funcionar como un sueño, no tienen formas estrictamente definidas. De esto, en la siguiente diapo, logré llegar a este lugar que es empezar a mandarle video. Empecé a trabajar el montaje libre y estrictamente guiarme por el criterio de cómo podía concatenar ciertas imágenes y pasarla por encima. Y me llevó a que logré poder mantener una imagen sólida y que al no tener instrucciones empieza a buscar formas dentro de las vagas formas que tienen esta principal información y empieza a generar diferentes visiones de otros cuerpos que no responden a la imagen que nosotros vemos literalmente, o sea, o superficialmente, sino que el mismo modelo intenta buscar principalmente cuerpos humanos, animales más sencillos como los perros, los gatos, las aves, los pescados. Y empieza en una figura muy grande, vos podés poner, por ejemplo, el caso de la tortuga de recién, el caparazón empieza a formarse pequeños peces porque la máquina necesita encontrar figuras para que la vuelvan estable. Entonces, lo que haces es como dejarlo en un intermedio entre el ruido original de cómo se genera una imagen y la experiencia concreta de tener la foto, que es como cuando el común denominador de las personas va a interactuar con la inteligencia artificial es para pedir algo específico. Necesito una imagen de un árbol, necesito que me hagas este fotomontaje, que me borres este cielo. Todo responde a una función específica que está más ligada a la producción que el arte, a la producción estrictamente como, dígase, como comercial, de marketing y ese tipo de cosas. Y acá lo que sucede es que al no tener ningún tipo de instrucción, la máquina saca a relucir, yo creo, su mejor tramo de delirio, ¿no? Pensándolo como herramienta tecnológica de vanguardia, hay cosas que no están siendo exploradas que tienen que ver con el error propio de la máquina, que para mí responde estrictamente a una categoría de lo que nosotros consideramos un error en una inteligencia artificial, que es que hace algo que no le pedimos. Eh,
Entonces un poco tiene que ver con eso. Esto es un trabajo de rotoscopía muy largo. eh, Tiene sus particularidades, que es estrictamente, es una tecnología que ha cambiado diametralmente las relaciones sociales de producción. Todo ha incrementado su costo en general a la hora de producir, justamente porque estas máquinas necesitan muchos recursos. Así todo, he descubierto que se puede hacer de manera local, súper segura, sin tener que entregar información, sin tener que hacer un registro. Por eso yo trato de hacer esta analogía con tener una huerta, que no necesitas genuinamente una super máquina ni andar entregando tu información a empresas, sino que vos podés tener esta herramienta sólida que incluso te permite una herramienta que no está permitida, que es no tener que decirle nada para que genere algo. Eso sería un pantallazo general. Perfecto. Buenísimo, Vinilo, muchísimas gracias. No, gracias. Bien, vale. Bueno. Eh, para continuar con este tercer momento, si se quiere, o quizás cuarto, si pensamos en el saludo inicial y cada una de sus presentaciones, este último momento de este diálogo supone como generar un micro diálogo entre la práctica que ustedes llevan adelante y y el eje evidente que aparece y que entiendo que hemos platicado con, tanto con Lena como con Vinilo, tiene que ver con el eje de cuerpos expandidos, ¿sí? En ese sentido, me parece que hay algo muy interesante en el trabajo que reponen tanto Vinilo como Lena, que que encuentra muchísimos puntos de cercanía y a la vez de distancia, ¿sí? En ese sentido, hay algo quizás que es del orden de lo matérico, que se evidencia en las piezas instalativas de Elena, que vienen a partir de las diferentes materialidades que Elena explora y ensaya para pensar en estas corporalidades, en estos cuerpos, en estos seres y a la vez, quizás pensándolo desde una distancia, en el trabajo de vinilo sí aparece con mucha fuerza la noción de archivo. Hay algo ahí a partir de las imágenes que me parece que es muy interesante pensarlo desde el archivo, desde su génesis, pero también desde el trabajo a partir de archivos quizás existentes. Entonces, en ese sentido, pensando un poco en estos puntos quizás de encuentro y de distancia, de singularidad. Me parece que en ambos casos el trabajo de Elena y de Vinilo aportan a narrativas que están en discusión actualmente, no solamente en el campo de la academia, sino también en el campo de los diferentes escenarios artísticos. Yo les quería preguntar de manera muy breve, ¿de qué manera consideran ustedes desde su práctica artística eh, o cómo consideran que desde su práctica artística aparece y se evidencia esta idea de lo expandido, de este cuerpo expandido o en expansión? No, por ahí, bueno, me parece súper interesante lo que estás planteando y lo que nombrás de los dos trabajos. Quería rápido comentar que me pareció súper como interesante también la relación que vos entablaste entre nuestros dos trabajos, porque al ver el trabajo de vinilo como que siento que lo que él está trabajando, desarrollando como psiquis sintética, es un poco lo que yo a la vez estoy trabajando con mi propia psiquis, que es en general el trabajo del artista o del proceso creativo, ¿no? Lo que vos nombrás como delirio es un poco nuestra manera de ver el mundo, o sea, que tiene que ver con romper toda lógica, toda racionalidad, toda narrativa. em, que llamamos normal, digamos, y armar estas narrativas que llamamos de sueño o que no tienen lógica. Y bueno, en ese sentido, como que para mí la idea de cuerpo expandido tiene que ver con esta disolución entre organismo, dispositivo y entorno, sobre todo, y disolución también digamos, temporalidades
que consideramos racionales también, ¿no? Como que yo trabajo un poco esta idea de pasado, presente y futuro como algo, es un poco un chicle que para mí se vuelve no uno, sino múltiple también. Em, pero bueno, yo trabajo con cierta idea de pasado, que informa, digamos, el presente, digamos, y que para mí también está como modificando lo que llamamos futuro. Siento que se interpolan las tres cosas. Em, pero bueno, sobre todo esto, como que para mí yo lo abordo desde ese lugar, ¿no? Como mis morfologías vienen desde un trabajo de memoria, que yo dejo que eso esté como en constante cambio, en constante mutación. La información, digamos, viene por mi contexto, por cosas que van afectando. Es un poco como lo que también Vinilo plantea con la IA, lo sentía como, claro, es una expansión de lo que nosotros, de nuestra psiquis, ¿no? Es un poco lo que sucede en nuestra cabeza cuando podemos acceder el inconsciente, digamos, lo que llamamos el inconsciente, estamos accediendo como a esa compu de cosas no racionales y qué forma podemos encontrar relaciones entre ellas e información, generar como conocimiento a través de eso. Y bueno, no sé, para mí es un poco, viene por ahí. No quiero como Perfecto. tomar tu No, tiempo. por favor, gracias. Vinilo, en tu caso, ¿de qué manera crees que tu práctica o tus piezas abordan la cuestión de lo expandido, pensando en términos de las corporalidades? Perdón, tenía el micrófono apagado. Genial. Me pasa que a mí me resulta, hay una cuestión que estuvo muy en auge ahora, yo vengo siguiendo, es con todo esto de que hablaba yo como la máquina se inscribe en un contexto particular de explotación. No sé, o sea, hoy la huella de calor humana ha aumentado muchísimo más producto de esta nueva tecnología y el consumo general toda la infraestructura que esto lleva, que estas grandes empresas llevan a cabo, hacen una destrucción del ecosistema. Y a mí me pasó que genuinamente sentí cuando empecé a experimentar con esto de principalmente poder hacerlo en la comodidad de mi casa sin tener que derramar una gota de agua, que me parece algo que extrapone o hace una propuesta alternativa de eso que es o que consideramos nuestra relación con la inteligencia artificial, me llevó a empezar a cuestionarme un montón de cosas como decir, che, bueno, se puede hacer esto y mucho más sin tener que destruir abiertamente el ecosistema y principalmente empezar a ver cosas que no son comunes, como decir, bueno, ¿puede esta máquina soñar, responder esta pregunta histórica de la ciencia ficción que suenan las ovejas eléctricas? No, suenan los robots con ovejas eléctricas de decir como, bueno, ¿qué es eso? Porque nosotros decimos, bueno, sí, son ovejas eléctricas, bueno, pero la realidad es que hoy, haciendo estos experimentos, digo como, bueno, se ve mucho más que una oveja eléctrica. Sería muy mundano para la máquina que se vea eso y que siento que ahí se nos abre una re puerta de experimentación que no responde a un orden tan cerrado como, no sé, hoy se gasta agua y se usa grandes espacios de la tierra para hacer frutinovelas, por ejemplo, ¿no? Como pienso como hacemos un contenido que está pensado para ser serializado, cuando todo eso podría estar a una disposición mucho más grande, yo principalmente pienso que la labor de un artista tendría que ser como la de expandir esta experiencia sensible hacia los demás. Y creo que hoy se dan las condiciones para tener otras herramientas que no tengan que responder a un orden estrictamente de rédito súper económico. Y principalmente hoy la inteligencia artificial está relegada a ese espacio y se pueden hacer cosas brillantes que también conmuevan sin caer en una especie de tecnofascinamiento a lo loco, porque gran parte de mi criterio para la selección de estos registros y estos archivos va de que tengo conocimientos de dibujo, que tengo relación con el video, que tengo una relación sensible con el audio, que me llevan a poder discernir esto de lo otro, porque si no también nos convertimos en productores de uso sin criterio. eh, y gastamos agua a lo loco. Pienso como esto, una persona generando imágenes por segundo con la plata para poder hacerlo, eh, cuando se puede hacer en la comodidad de tu casa y que además abre más el abanico porque hay más cosas que no podemos controlar.
pienso que ahí está como la cuestión, ¿no? Como de expandir y abrir la misma idea de lo que consideramos un robot o una inteligencia artificial. Vale, perfecto. Bueno, aparecen aquí en sus respuestas también como dos caminos a priori, quizás algo que tiene que ver con pensar esa expansión en términos objetuales y matéricos, por supuesto, también desde el lado de las ideas. Eh, pero también otro camino que tiene que ver con esta expansión en términos eh, del pensamiento, de las ideas, de la narrativa, etcétera. En un segundo nivel, pensando en una segunda pregunta que quería hacerles, retomando algo que siento que aparece también en ambos trabajos, desde sus poéticas, digo, funcionan por separado, pero a la vez, pensándolo más en términos curatoriales, creo que podrían coexistir muy bien. Eh, Aparece la idea, por parte de vinilo, hay una intención, un interés, una pulsión eh, en el eje de lo ancestral, de la ancestralidad. Entonces es inevitable no pensar, digamos, en la idea de memoria que atraviesa biográficamente la historia de Elena como persona, por su historia familiar y el devenir de sus propuestas. Entonces, en ese sentido, también porque me parece que es una responsabilidad como artistas y también como productores de pensamiento, de conocimiento, en términos más académicos, eh, me parece interesante que pensemos la memoria haciendo como un esfuerzo un poco más allá. Y yo ahí lo que les pregunto es básicamente de qué manera creen ustedes desde sus trabajos y sus prácticas que cómo se puede pensar al público con sus prácticas. De qué manera aquello que ustedes producen permite que se decodifique esa instalación, esa pieza, esas imágenes, esas esculturas, para que los públicos puedan dialogar con este material sensible, pero con la noción de memoria. ¿Cómo acceden, ¿sí? Cómo sus trabajos hacen accesible a los públicos la noción de memoria y la de ancestralidad? Bueno, voy. Por favor, párenme si alguien más quiere hablar. Para mí ese es como un eje que atraviesa mi práctica hace años y que vengo como tratando de desarrollar y de abordar de la mejor manera porque me parece que hay un montón de confusión también entre el volver accesible algo y el volver algo un mensaje extremadamente literal, que es lo que intentamos no hacer, o al menos intento yo no hacer con la práctica artística. Me parece que lo que venimos a traer es una pregunta, una gran pregunta, un interrogante, una sensibilidad, eh, intentar como estimular los sentidos y el pensamiento desde un lugar en el que yo no te estoy imponiendo una imagen ni un mensaje. A la vez, como particularmente mi trabajo está atravesado por información contextual muy, muy puntual, por memorias personales, a mí me gusta dar bastante contexto y suelo hacer, qué sé yo, como parte de las muestras, un montón de diálogo, charla de artista. En los textos intento no ser tan literal, pero sí a veces dar cierta información que me parece importante que la persona tenga, que da contexto de dónde viene esa producción, digamos, ¿no? Como de quién es la persona que está atrás, de dónde vienen esas morfologías, esos imaginarios. Eso me parece re importante, pero intento cuidar mucho esto de la información literal. Me parece que estamos bombardeados absolutamente por cosas predigeridas constantemente y que el espacio creativo tiene que ser un lugar en el cual podamos dar como también espacio a las subjetividades de otros y que esos estén en diálogo con las nuestras. En general, el feedback que he tenido del público
siempre supera mis expectativas porque de repente genera sensibilidades en el otro eh, que abren conversaciones que tienen que ver muchas veces con el dolor o con la memoria o con el cuerpo mismo. Me parece que se siente, digamos, cierta cosa que atraviesa al otro y que se puede abordar desde ese lugar y no tiene que ser tanto como desde esto es, eh, porque ni yo sé literalmente qué es, digamos, no hay una explicación racional de muchas de las cosas y creo que eso es lo que está bueno, ¿no? Que habrá una pregunta. Eh, no hay nada como que entender racional, digamos, de eso. Eh, sí, Perfecto, va por ahí. perfecto. Gracias, Leno. Vinilo, Bueno, yo comparto mucho de lo que dijo Elena recién. A mí me pasa que hay algo que me gusta también de esto de pensar el pasado, el presente y el futuro, que un poco lo que a mí me genera esto que hago, particularmente que siento que no lo he visto en otros lados, eso principalmente me hace sentir en un estado extraño de decir, che, estoy como muy al borde de algo. Y que quizás soy ese último cartógrafo que ha llegado ahí y digo como, bueno, ¿cómo puedo hacer esto para hacerme explicar, ¿no? Como, che, llegué hasta un borde muy extraño, esto, ¿cómo puedo acercármelo a compartir? Porque particularmente mi práctica artística se inscribe en un lugar en el cual hay una mirada súper peyorativa quizás de lo que es la máquina. Y que a mí me interesa siempre exponerla un poco porque siento que pone en tensión lo que es el presente para con el futuro y que también devuelve un poco esa espiritualidad de recordar que nosotros como seres humanos que habitamos esta tierra hemos logrado resistir muchos embates del tiempo y el espacio y eso no nos ha dejado de, de permitirnos explorar diferentes cosas. No sé, yo pienso que quizás hemos perdido una cierta experiencia de encanto por las cosas porque tenemos una gran propaganda de temor hacia nuestra propia creatividad y hacia nuestra propia potencia, ¿no? Que no solo se reduce como esto en el artista, sino como quizás colectivos o allegados, compañeros, colegas artísticos no te puedan terminar de entender porque simplemente no lo entienden o porque uno no vibra con eso, pero hay personas que quizás no tienen tal acceso a la experiencia de experimentar el arte, tener sensibilidad para con ciertas cosas, que se terminan sorprendiendo, porque un poco también es entre medio, entre hablar de nuestra particularidad ancestral de tener memoria y de tener experiencias súper sensibles a las que estamos ahora, ¿no? Como digo, como bueno, vemos por la tele que usan esto para tal cosa, para hacer fake news, para hacer propaganda política, y que puede ser otra cosa, que no está solo relegada. Y también pasa lo otro, que es que tenés otros artistas que te dicen como, no, bueno, pero se va a acabar la pintura, se va a morir el dibujo, y vos decís, el dibujo tiene 3000 años, es imposible. Si resistió las fotos, si resistió todo esto, esto tiene que venir a concatenarse con esto. Un poco lo que yo pienso es que a mí me gusta retomar esta posibilidad de decir, che, esto también nos puede hacer sentir algo. No es solamente una caja boba. Como tampoco pienso que son otras tecnologías que ya hemos logrado superar. Particularmente en esta época siento que se da eso. Que tenemos una herramienta de punta que no experimentamos estrictamente más que para hacer cosas funcionales y sería un desperdicio no utilizarlas. Eso pienso que va por ahí. perfecto. Muchas gracias, Vinilo. Me parece que, bueno, esta pregunta que es una pregunta más de cierre, es necesaria, sobre todo pensando como en el campo artístico y los diferentes, los diferentes agentes que lo integran y que lo componen y también las discusiones, ¿no? que se generan. Me parece que en un diálogo entre artistas es interesante evocar también desde qué lugar.
con estas poéticas de nuevas corporalidades, de nuevos cuerpos. También se piensa la memoria, que me parece que son otras maneras de pensarla, desde otras poéticas. Desde otras tecnopoéticas, si se quiere, me parece que en ambos casos hay un devenir en el trabajo que nos han compartido y que por supuesto es un recorte para esta instancia, muchísimo trabajo más que el de las presentaciones, los que nos han compartido, digamos, Lena y Vinilo para esta ocasión. Hay muchísimo más por detrás. Eh, y para cerrar, yo pensaba que en este sentido, a partir de sus propuestas, me parece interesante cómo en ambos casos se evidencia y aparece la idea de cuerpo como un espacio experimental, el cuerpo como un espacio de experiencia y como un espacio que no es encriptado, sino por el contrario, eh, nos muestra y nos enseña una porosidad inestable que permite desplazarnos entre diferentes temporalidades. Hay algo de lo expandido que aparece no solamente en términos matéricos y del propio cuerpo en sí, sino en términos temporales. Hablaban, de hecho, acerca de esto del presente, el pasado y el futuro. En estos momentos en que se piensa mucho en el futuro, y muchas veces se nubla también esa idea que viene muchas veces desde territorialidades, perdón, del norte. Es importante también reponer a esos discursos apocalípticos esa idea como de fin, sino poder pensar en el presente y teniendo esa memoria de manera activa. Entonces, en ese sentido, creo que los trabajos tanto de Elena como de Vinilo desde sus lenguajes, desde sus poéticas más personales, aportan y abonan a eso, en lo que a mi criterio estamos transitando hoy en la escena artística, que son las prácticas postcontemporáneas. Sí, me atrevo a decir que estamos transitando prácticas artísticas postcontemporáneas y para cerrar, me parece que algo que es un aporte muy significativo en vuestro trabajo tiene que ver en particular con algo que tomaba nota y que me parece que tiene que ver con la anarquía de las corporalidades que ustedes proponen. Hay algo ahí de lo anárquico, del vidrio que comentaba Elena, y hay algo ahí de lo anárquico de la IA o de las imágenes que construye y repone, que me parece que es muy interesante eh, porque hay una constante negociación también eh, con estos materiales, con estos artefactos, con estos soportes eh, que luego se convierten en estos cuerpos del presente y, por qué no, del futuro. Así que bueno, con esta idea para cumplir con los tiempos que habíamos acordado y entendiendo también que el tiempo es algo que vale mucho, estamos reunidos en este momento desde tres lugares muy distintos, Lena, Vinilo y quien habla. Así que agradecerles una vez más por formar parte de este primer diálogo entre artistas del Sexto Congreso Hippie, de Venir Imagen, Constelaciones, Cuerpos y Reciprocidades, organizado, como ya comentaba al comienzo, por la Universidad Autónoma de Querétaro, desde su Facultad de Filosofía, el Grupo Colegiado de Estudios Críticos sobre la Imagen Contemporánea y la Universidad Provincial de Córdoba a través de la Facultad de Arte y Diseño. Les agradezco nuevamente, Vinilo, Lena, por estar aquí y por compartir su trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Nau. Muchas Gracias por todo gracias. eso. Que estén muy bien. Buen día y buenas noches. Buen día, buenas noches. Buenas noches y buenos días. Adiós. Adiós. Chao.